Cultura San. Conoce más acerca de seguridad alimentaria y nutricional. Sistemas alimentarios sostenibles. Una alimentación adecuada es esencial para la salud, bienestar y desarrollo de las personas. Por tanto, todos tenemos derecho a una alimentación variada, segura, que aporte los nutrientes necesarios para llevar una vida sana y activa y que satisfaga nuestras preferencias culturales, es decir, un sistema alimentario sostenible. En este sentido, un sistema alimentario es la suma de los diversos elementos, actividades y actores que, mediante sus interacciones, hacen posible la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos. Un sistema alimentario sostenible es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y nutrición para todos, de forma que no comprometan las bases económicas, sociales y ambientales para las futuras generaciones. Cultura San. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa CESAN Televisión, que se transmite todas las semanas en este espacio, en el que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional comparte junto a invitados especiales temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. Como siempre, vamos a compartir un tema que está íntimamente relacionado con algunas fechas importantes, en este caso en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre. Así que para eso vamos a hablar sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, y nos acompaña el doctor Marco Moncayo. Él es especialista en políticas del programa FIRST en Guatemala y Honduras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Unión Europea. Así que, doctor Moncayo, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Antes de empezar, doctor, me gustaría que habláramos un poquito acerca del programa FIRST y cómo es que trabaja en nuestro país y en especial con la Secretaría. Claro, con mucho gusto. El programa es un partenariado de FAO y la Unión Europea, quienes para propiciar ese entorno político que favorezca la seguridad alimentaria, han implementado este mecanismo de políticas, el cual se enfoca a trabajos puntuales con el gobierno, en este caso con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y lo que hacemos es trabajar bajo tres grandes objetivos. El primero es apoyar en la construcción y formulación de políticas integrales que tomen en cuenta varios sectores, no solo focalizadas en producción, no solo en salud, no solo en agricultura, sino tengan este amplio marco de referencia. Un segundo gran objetivo que tenemos es el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades locales para que sean las instituciones de gobierno quienes puedan gestionar las políticas adecuadamente. Y un tercer objetivo que tenemos es el fortalecimiento y desarrollo de espacios de gobernanza. En este ámbito lo que queremos es mejorar esa interrelación o fortalecer la interrelación que existe entre diversos actores y quienes todos están involucrados en la seguridad alimentaria, y fijar objetivos comunes para lograr su consecución. En el caso de Guatemala, el programa está en implementación desde el 2017. Nuestro programa está apoyando directamente a la Secretaría, como lo he dicho, y también al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y a la instancia de participación y consulta, INCOPAS, que está dentro del SINASAN. Claro. Gracias, doctor, por compartir cómo es que funciona este importante programa, porque pues lleva a cabo un trabajo muy interesante junto con la Secretaría. Ahora sí, vamos a entrar entonces al tema que nos compete hoy, y es los sistemas alimentarios. Así que me gustaría que empecemos por definir qué debemos entender por un sistema alimentario. Claro, yo creo que es importante empezar o arrancar conceptualizando qué es el sistema, ¿no? El enfoque de sistemas. A la final, el sistema es un grupo de actores, de relaciones, de procesos que trabajan en conjunto bajo un objetivo común. Esto sí lo podemos trasladar al ámbito de la alimentación, de la agricultura y la alimentación. Podemos decir que de cierta manera los sistemas alimentarios hoy en día son exitosos porque han incrementado el volumen de producción de alimentos. Pero también hay que tener en cuenta que eso ha llevado un costo ambiental, costo social. Ahora vemos que hay ciertas partes del mundo que están deforestadas por el avance de la frontera agrícola, contaminación de agua, se ha perdido cierta diversidad en el planeta, están en riesgos los polinizadores muy importantes para la alimentación. Entonces, esto se ha dado porque normalmente las políticas que
se enfocan en los sistemas alimentarios no están integradas. Es decir, que agricultura ha ido por su parte, que salud ha ido por su parte, que educación ha ido por su parte, comercio por su parte, y esto ha generado ciertos conflictos. ¿Qué es lo que se propone con una mirada desde los sistemas alimentarios? Yo incluiría la palabra sostenibles, es que se cree un marco de políticas que integre todo esto y que permita superar los problemas actuales que tenemos de hambre, de desnutrición, que permita evitar esa duplicidad y hasta contradicción que podemos ver en ciertos países, porque por una parte hay campañas para una alimentación saludable, para reducir la obesidad, el sobrepeso, pero por otra parte nos encontramos con cadenas de comida rápida en cada esquina, ¿no? Y comida que suele ser más barata. Entonces, el sistema alimentario toma en cuenta desde la producción hasta el consumo. Pasa desde el que el agricultor se levanta por la mañana a plantar o a sembrar el futuro producto que cosechará, pasa por la recolección, procesamiento, envasado y comercialización. Ahora bien, yo creo que es importante lo que le decía hace un momento, la palabra sostenible aquí, porque eso nos ayuda a tener una visión más amplia y una visión más cercana hacia la seguridad alimentaria y nutricional. Una visión más cercana que nos permita tener en cuenta las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad de alimentos, acceso a alimentos, utilización biológica de los alimentos y la estabilidad. Entonces, para cerrar la respuesta, el sistema alimentario sostenible es aquel que toma en cuenta a la seguridad alimentaria y trata de satisfacer las necesidades nutricionales de toda la población sin comprometer los recursos, las capacidades que tengan las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades nutricionales. Sumamente interesante. ¿Cuáles serían entonces 3 elementos que integren estos sistemas alimentarios sostenibles, como usted menciona, que creo yo que eso es algo sumamente importante? Bueno, en el gran concepto de los sistemas alimentarios hay 3 elementos claves, ¿no? 3 partes interesantes para el análisis y el debate. El primero es la cadena de suministro de alimentos. Esto va muy de la mano de lo que le mencionaba hace un momento, consta de actividades y agentes que participan a lo largo de la cadena de alimentación, es decir, producción, procesamiento y comercialización, para ponerle un marco mucho más reducido, un enfoque un poquito más macro. Ahora bien, estos eslabones que conforman esta cadena de suministro de alimentos pueden generar ciertos efectos, es decir, las decisiones que se toman en un eslabón pueden generar efectos en los siguientes eslabones. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, pensemos en temas nutricionales. Si nuestra cadena de suministro de alimentos en el eslabón de procesamiento incluye fortificación de los alimentos, eso quiere decir que a la final el consumidor va a tener mayor acceso a micronutrientes, a elementos esenciales, a otro tipo de nutrientes muy básicos para una buena nutrición. Por otra parte también, si en el procesamiento se agregan otro tipo de sustancias o elementos en exceso, le pongo un ejemplo como azúcar en exceso, sal en exceso o grasas trans, esto podría generar ciertos efectos negativos en el consumidor, porque a la final el consumo de estos productos procesados o ultraprocesados afecta a la salud. Eso es lo que la evidencia nos permite. Esta sería la primera parte de los elementos de los sistemas alimentarios. El segundo a considerar es fundamental, este es importantísimo, son los entornos alimentarios. Los entornos alimentarios se refieren a aquellas condiciones socioculturales, económicas, ambientales que están a nuestro alrededor y en la cual nosotros interactuamos y que de cierta manera definen qué tipo de alimentos nosotros tenemos a disposición o a cuáles podemos acceder. Es decir, determinan nuestras preferencias alimentarias. Esto está muy marcado
por el acceso físico a los alimentos, es decir, dónde están los puntos de venta, dónde puedo, o la cercanía que tengo yo para dirigirme a un punto de venta y comprar alimentos, y también por los ingresos. Esto es fundamental considerar, ¿no? Porque el acceso a alimentos dependerá también de mi capacidad económica y también las decisiones que yo tome para adquirir alimentos estarán muy marcadas por mi capacidad económica. Podré acceder a productos más económicos o a productos quizá un poco más nutritivos, más elaborados. Dependerá, como le digo, del bolsillo de cada persona. Ahora bien, hay que considerar que el entorno alimentario está cambiando. Si nos ponemos a pensar en nuestros abuelos, su dieta era diferente. Quizá los mismos productos se mantienen, pero la forma de procesamiento, inclusive la forma de cultivo en ciertas zonas o donde compraban los productos era diferente. Ahora encontramos ya supercadenas, cadenas de mercados muy cercanas, sobre todo en la ciudad, y también una serie de tiendas, de restaurantes, de productos ya elaborados. Entonces, esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y eso es algo que hay que considerar ahora para la formulación de políticas, porque no podemos seguir pensando en ese escenario pasado, sino tenemos que adaptarnos a la realidad. Y el tercer punto que es fundamental también es el comportamiento de los consumidores. Esto está definido biológicamente por los gustos propios, ¿verdad? Usted tiene unos gustos muy definidos, qué alimento es el que prefiere en las mañanas, en las tardes, en las noches, pero también está muy definido el comportamiento por el precio de los alimentos. Como usted puede ver, va a una tienda local, va a una cadena de mercado pequeña o grande, puede ver que sí hay diferencias entre los productos enlatados que suelen ser más baratos o los productos frescos, la proteína animal que tiende a ser más costosa, ¿no? Otra cosa es el tiempo. El tiempo también marca nuestro comportamiento. Como ahora corremos para todo lado, estamos en reuniones, en diálogos con varias personas, eso ha acortado también nuestros tiempos y eso está marcando nuestro comportamiento. Eso nos obliga a acceder a productos procesados, comidas rápidas, y eso hay que tener muy en cuenta porque quizá ahora me ayuda a mantener este ritmo de trabajo que tengo o me ayuda también al bolsillo a no gastar más allá de lo que puedo, pero a futuro puede ser muy costoso también únicamente consumir este tipo de productos. Y en cuanto al comportamiento, aquí es fundamental considerar una parte. Por una parte podemos hablar del comportamiento colectivo, el cual es fundamental considerar para el efecto de las políticas. El comportamiento colectivo puede generar grandes cambios en los sistemas alimentarios, puede hacerlos sostenibles, pero también podría generar ciertas crisis. Ya lo hemos visto, la década pasada lo vimos, cuando cierto segmento de la población empezó a consumir productos que tradicionalmente en su dieta no estaban considerados, eso requirió que el mundo por completo cambie su forma de producción. Que se avance en la frontera agrícola, necesitamos más carne, necesitamos satisfacer esas necesidades. Y eso creó cierta crisis de los alimentos, crisis económicas, crisis alimentarias, crisis ambientales. Pero también es fundamental considerar estos posibles cambios colectivos e individuales, obviamente, para promover un sistema alimentario más sostenible. Compras locales, productos de temporada, este tipo de pequeñas acciones que individualmente podemos ir haciendo y que si lo sumamos a manera de colectivo, sin duda repercutirá en la sostenibilidad del planeta y en mantener la vida tal y cual la conocemos hoy en día. Muchas gracias, doctor Moncayo. Sumamente interesante este tema de los sistemas alimentarios y sobre todo complejo, ¿no? Pero vamos a seguir conversando acerca de esto. Ahora nos vamos a un corte, así que amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden que para conocer más pueden visitar nuestras redes sociales así como nuestras páginas web. Nos vamos a un corte, ya volvemos.
través de CESAN Radio puede escuchar temas de seguridad alimentaria y nutricional, consejos y recomendaciones para mejorar la calidad de su alimentación. Sintonícelo todos los martes de 14:30 a 15 horas a través de Radio Nacional TGW en el 107.3 FM. Y escúchelo también en nuestro canal de Mixcloud CESAN GT. CESAN Radio, informándole para que se una a la lucha por erradicar la malnutrición en el país. Todos los martes lea en la sección Panorama Alimentario y Nutricional del Diario de Centroamérica una columna de opinión escrita por colaboradores técnicos de CESAN, en la que comparten diferentes aspectos de seguridad alimentaria y nutricional. También puede leerla en la sección de información en nuestra página web www.cesan.gov.gt. Le invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para conocer más sobre seguridad alimentaria y nutricional, así como informarse sobre las acciones interinstitucionales que se llevan a cabo y datos sobre monitoreos en el www.cesan.gov.gt y www.cinsan.gov.gt. Estamos de regreso en su programa CESAN Televisión. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos todas las semanas. Hoy estamos conversando con el doctor Marco Moncayo. Él es especialista en políticas del programa FIRST en Guatemala y Honduras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y la Unión Europea. Estamos conversando sobre los sistemas alimentarios y la nutrición, y él agregaba una parte sumamente importante, y es que sean sostenibles. Este tema va enmarcado en el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre. Así que, doctor Moncayo, continuando con este tema tan interesante, me gustaría que ahora nos hable sobre las características que tienen estos tres elementos de los sistemas alimentarios que nos mencionaba antes de irnos a ir al corte, pero ya contextualizado a nuestro país, aquí en Guatemala. Guatemala. Ok, bueno, la región, no solo Guatemala, sino la región y el mundo en general sufre este proceso de modernización, de globalización, que ha permitido que productos de varias latitudes del planeta estén en nuestro supermercado, ¿no? Usted puede encontrar inclusive mercados específicos de ciertas zonas, productos que vienen de Chile, de Australia, de Estados Unidos, y eso ha generado también ciertos conflictos, porque no solo a nivel global, sino al mismo país. Porque el ingreso de estos productos también va cambiando los comportamientos que nosotros tenemos, ¿verdad? En cuanto a las características que tiene Guatemala, pues pensemos en la cadena de suministro de alimentos que hablábamos hace un momento. Aquí hay que mencionar algo fundamental. Los datos del último censo, los datos publicados hace un par de semanas, mencionan que el 46% de la población continúa en la ruralidad. Es un país que tiene fuertes lazos con el sector rural, y es algo que hay que tener en consideración. En este sector rural hay cerca de 800,000 familias, más o menos 800,000 familias, que se dedican a la agricultura familiar, para ser específicos. Estas personas que están produciendo los alimentos todos los días presentan una contradicción. Quizás esta es la paradoja de la modernidad. Las personas que nos alimentan son las personas más pobres hoy en día. En las zonas que más producen alimentos también se concentran niveles moderados y elevados de pobreza. Ahora, los pequeños productores se estima que producen entre el 60 y el 70% de alimentos que llegan a nuestra mesa. La data no es del todo dura, no hay fuentes muy específicas, pero las estimaciones nos mencionan eso. Ahora bien, estas personas, el 45% de estos productores tiene menos de 1 hectárea, tiene una manzana para producir los alimentos que nos alimentan. Y si consideramos la foto completa, el 92% de los productores agropecuarios de Guatemala tiene menos de 10 manzanas, de 7 hectáreas. Es decir, que es un país donde la producción del pequeño productor, de la agricultura a pequeña escala, es fundamental. Además, sabemos que estas personas ocupan 1/3 del territorio nacional, entonces trabajar con ellos en sostenibilidad, en ingreso a mercados, en prácticas sostenibles, es fundamental. Ahora bien,
En cuanto a los entornos alimentarios, lo que hemos visto, lo que las encuestas nacionales nos muestran es que hay una brecha bastante grande. Aquí podemos ver que la diferencia de ingresos marca mucho cuál es el entorno alimentario de la persona. Según la encuesta nacional de salud materno-infantil publicada en el 2014, podemos ver que aquellos segmentos poblacionales que tienen mayor capacidad de adquisición de alimentos presentan menores tasas, la prevalencia de desnutrición crónica es menor. Pasa lo contrario al irnos al quintil o al segmento poblacional con menores ingresos. Vemos que por necesidad la adquisición de alimentos no es la mejor, no es la adecuada, o quizá no tienen ese acceso constante a los alimentos que requieren, y la prevalencia de desnutrición es bastante alta. Ahora bien, si analizamos la data sobre sobrepeso y obesidad, cambia, porque vemos que los segmentos poblacionales de mayor poder adquisitivo son los que mayores tasas de sobrepeso presentan, y aquellos segmentos poblacionales de menor poder adquisitivo, la tasa de sobrepeso disminuye. Esto es un factor fundamental a considerar en nuestro entorno alimentario. Tenemos la capacidad económica como uno de los factores más importantes a tomar en cuenta. También hay que considerar que en la región y en Guatemala, todo el comportamiento de los consumidores ha ido cambiando, y aquí entro ya al tercer aspecto, ¿no? Ha cambiado durante las últimas 3 décadas aproximadamente. Si bien todos los países de la región, incluido Guatemala, tiene una disponibilidad de alimentos adecuada, ojo, adecuada, para satisfacer esas necesidades calóricas de sus habitantes, la tasa, si pensamos de un 100%, Guatemala está en el 114% de producción de calorías, tomando como relación la medida del 2017 de 2.400 kilocalorías día persona. Pero tener esta disponibilidad calórica no necesariamente implica tener una dieta saludable. No es lo mismo comer un chocolate o 5 cucharadas de azúcar en la mañana que comer una fruta natural. Entonces, este comportamiento también ha ido cambiando. Aquí es fundamental reconocer que la población guatemalteca invierte casi la mitad de su salario, de sus ingresos que percibe, en la compra de alimentos. Entonces, considerar estos factores resulta fundamental a la hora de generar políticas. Entender el sistema alimentario es algo que nos resulta sumamente fundamental en estos procesos. Otra cosa también, otro dato importante que tenemos es que el consumo de productos ultraprocesados ha ido en aumento. Esto es una tendencia regional. A nivel nacional, la tendencia ha incrementado, o el consumo per cápita de productos procesados ha incrementado o alcanzó en el 2013 114 kilogramos por persona. Ha incrementado desde el 2010 25 puntos porcentuales más o menos. Esto es algo preocupante. Obviamente los productos ultraprocesados son más baratos. Si yo tengo menor posibilidad de comprar productos, pues tengo que buscar ciertas soluciones, ¿no? Entonces, esto es algo fundamental que hay que considerar. Entiendo que el Estado de Guatemala está haciendo o está tomando medidas al respecto. Sé que están en debate ciertas leyes que vienen a apoyar a estos sistemas alimentarios sostenibles, alimentación saludable. La misma ley de alimentación escolar son fundamentales para considerar estos procesos. Doctor, sabemos que también la FAO ha establecido 3 clases de sistemas alimentarios que me gustaría que comparta con nosotros. Sí, bueno, son 3 grandes clases por mencionarlas, pero también hay ciertas mixturas entre ellas. La primera gran clase, la primera gran categoría son estos sistemas alimentarios tradicionales, los cuales están relacionados con la ruralidad. Estos sistemas se caracterizan porque el productor y el consumidor están muy cerca. Es decir, las familias producen los alimentos que van a consumir, crían los animales para su consumo, tienen acceso, quizá no el mejor acceso posible, pero sí tienen acceso a ciertas tiendas locales donde pueden complementar su dieta con otros productos. Normalmente,
en estos sistemas alimentarios el reflejo de la nutrición no es el mejor. Las tasas de desnutrición son elevadas, vemos que los consumos predominantes de alimentos predomina maíz, arroz y se dificulta el acceso a proteína animal. Entonces las tasas de desnutrición tienden a subir. El segundo grande grupo es los sistemas alimentarios mixtos. Estos son aquellos que están ubicados en zonas periurbanas y urbanas, donde el consumidor todavía tiene acceso a productos frescos, producidos muy cerca, pero también ya tiene acceso a cadenas más grandes de alimentos, cadenas nacionales, cadenas internacionales, y el consumidor incluso tiene un poder adquisitivo un tanto mayor. Esto se marca también en sus niveles de nutrición, obviamente, al poder acceder a mejores alimentos o la cantidad mayor de alimentos. Esto repercute en su dieta, pero también esto va acompañado con servicios de agua, servicios médicos, servicios de saneamiento que acompañan ese bienestar que se genera ya en este sistema alimentario. Aquí se empieza a notar que el consumo de productos, lo que decíamos antes, ultraprocesados, es mayor. Y por último están los sistemas alimentarios modernos, en los cuales viven las grandes ciudades, con grandes cadenas de supermercado, donde el poder adquisitivo de los consumidores tiende a ser un poco más elevado. Encontramos ya alta promoción de alimentos, publicidad, encontramos varios restaurantes, comida gourmet, productos especializados, orgánicos, sin gluten, etcétera. Productos que provienen de todas partes del mundo. Y haciendo ese símil que decíamos con el tradicional, aquí el productor y el consumidor están distanciados por una distancia considerable, ¿no? Es algo a tomar en cuenta por el bien del planeta a la final, porque el transporte de esos productos pues genera gases de efecto invernadero, genera una huella de carbono alta, hídrica, etcétera. Entonces eso trae consecuencias a futuro. Doctor, creo que podríamos pasar aquí horas platicando sobre el tema, pero ya para finalizar me gustaría que rápidamente nos cuente cómo es que la transformación entonces de estos sistemas alimentarios puede ayudarnos a lograr el objetivo de desarrollo sostenible 2 al cual estamos íntimamente vinculados, que es lograr el hambre cero. Ok, sí, efectivamente, los sistemas alimentarios son la clave, los sistemas alimentarios sostenibles son la solución. La agricultura tiene un rol fundamental en la Agenda 2030, es parte de la solución y es parte del problema al mismo tiempo. Sabemos que la agricultura genera 1/5 de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también con prácticas sostenibles, con prácticas adecuadas, con consumo local, consumo de temporada, puede generar cambios bastante importantes. Cuando usted se centra en el ODS 2, podemos ver que hay varias metas que definen cuál debería ser el rumbo de la humanidad hasta el 2030. La humanidad se ha propuesto reducir el hambre, erradicar el hambre por completo, erradicar todo tipo de malnutrición, pero también aumentar la inversión en zonas rurales, sistemas de extensión, aumentar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, lo cual es algo fundamental. Entonces, el sistema alimentario en sí, por una parte, tiene la producción de alimentos, la disponibilidad de alimentos a su cargo. De esto dependerá qué tipo de alimentos, qué clase de alimentos llegan a nuestras mesas, pero también requiere una serie de cambios de comportamiento que nos permitan a nosotros como consumidores poder ir mejorando las dietas que tenemos, poder consumir dietas culturalmente aceptadas, tradicionales, que nos den respuestas hacia esos altos niveles de malnutrición que vemos ahora. Pero más allá del ODS 2, los sistemas alimentarios sostenibles dan respuesta a varios de los objetivos, si no todos, de la Agenda de Desarrollo Sostenible, lo cual es importante considerar. Por ejemplo, si consideramos el ODS 1, erradicar la pobreza, entendemos que si mejoramos esas condiciones en las que viven,
en zonas rurales, por ejemplo, en el caso de Guatemala, donde la pobreza es alta, si mejoramos las condiciones de empleo, de trabajo, de sanidad de estas personas, pues su seguridad alimentaria se va a ver mucho más favorecida. Hemos hecho un estudio que demuestra que hay una correlación significativa entre los departamentos de mayor pobreza en Guatemala y aquellos que presentan mayores tasas de desnutrición. Entonces es algo fundamental a considerar. También importante considerar el ODS 2, salud y nutrición, salud y bienestar, perdón. Si no tenemos una buena nutrición, no vamos a tener una buena salud. Sabemos que hoy en día 6 de las 11 causas principales que generan enfermedades a nivel global están relacionadas con la dieta. Aquí tenemos las famosas enfermedades no transmisibles que están ahora en todos los periódicos y de las cuales tenemos que actuar, hacia las cuales tenemos que tomar medidas, ¿no? El ODS 4, educación de calidad, es fundamental. Si es que un niño no consume los alimentos adecuados en esta etapa de formación, por primera etapa, y también luego en la etapa de crecimiento, en la etapa que está en la escuela, no va a poder llevar ese aprendizaje adecuado, y esto va a repercutir en su futuro. Van a ser niños que lastimosamente no van a poder desarrollar todo ese potencial, van a ser trabajadores a futuro que no van a poder rendir, lo cual va a repercutir a futuro en el Producto Interno Bruto del país incluso. Con el ODS 5, igualdad de género, de eso estamos claros. Tenemos un estudio que nos menciona que si se llega a equiparar los servicios de apoyo a la producción entre hombres y mujeres, países en desarrollo pueden aumentar su producción de alimentos entre 2.5 y 4% anuales al año, ¿no? Entonces, esto es fundamental considerar. Esto muy enmarcado con el ODS 10, reducción de las desigualdades, lo dicho. Mientras más facilidades tengan hombres y mujeres, facilidades de igualdad, va a ser mucho más fácil combatir este problema. El ODS 6, agua y saneamiento, es fundamental. Sabemos que la agricultura sostenible puede generar cambios importantes. Mientras menos productos tóxicos dejemos de vertir a nuestros ríos, pues vamos a tener mejores resultados. Y podría seguir hablando de todos, ¿no? Pero quisiera centrarme en el ODS 12, producción y consumo sostenible, responsable, el cual tiene una meta específica en algo fundamental que hay que considerar y es un tema para un futuro programa: la reducción en pérdida y desperdicio de alimentos. Esto es algo fundamental a considerar. No tenemos en cuenta todo el costo que tiene un producto y lo estamos desperdiciando. Los datos regionales muestran que en promedio cada persona en América Latina desperdicia 223 kilos de alimentos al año. Es impresionante. Se pierde el 20% de las carnes que producimos, el 20% de los lácteos que producimos, el 50% de las frutas y hortalizas que producimos. Esto es algo preocupante. Y más allá de eso, si queremos ver a profundidad el problema, tenemos que considerar el costo real que le decía, ¿no? ¿Cuánto realmente cuesta un tomate? Usted puede ir a diferentes supermercados, diferentes tiendas, va a encontrar un tomate, la malla de los tomates, y va a tener diferentes precios económicos, pero para producir ese tomate se necesitaron 13 litros de agua. Y al botar yo ese tomate, al desperdiciar el tomate, estoy desperdiciando 13 litros de agua. Un vaso de leche, 200 litros de agua. Un kilo de carne, 15,000 litros de agua. Este es el costo que necesitamos conocer, entender para buscar la sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios. Todo pasa por educación, medidas de política, obviamente, pero también esa concientización que podemos tener nosotros como consumidores para salvar el planeta, resguardar los recursos y también facilitar que nuestros hijos
puedan satisfacer sus necesidades alimenticias. Definitivamente, doctor Moncayo, y es precisamente lo que buscamos a través de este tipo de programas, de informar, sensibilizar y educar. Así que tenemos entonces un nuevo tema pendiente, el evitar el desperdicio de alimentos. Así que muchas gracias, doctor Moncayo, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, amigos y amigas, por compartir con nosotros. Recuerden, para conocer más acerca de todos estos temas y el Día Mundial de la Alimentación, los invitamos a visitar nuestras redes sociales y nuestras páginas web. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana.